Muy buenas tardes, bienvenidos a esta de la serie Nuevo Testamento, capítulo por capítulo. Estamos en el Evangelio de Lucas y hoy vamos a ver el capítulo 16. Vamos a entrar directamente a lo que es el capítulo 16 de Lucas. Y le comento nada más antes de hacer nuestra oración, es que este capítulo tiene 31 versículos. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a ti, Señor, y recibir de tu palabra, de tus buenas nuevas, de toda esa instrucción que es necesaria para conducirnos correctamente durante nuestro caminar. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón y seamos cada uno de nosotros tierra fértil, buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 16, 31 versículos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo 16 de Lucas? Vamos a encontrar la famosa parábola del mayordomo infiel, del mal administrador que despilfarró, mal aplicó los bienes de su amo, quien le tenía confianza. También vamos a ver dos ejemplos que pone nuestro Señor Jesucristo directamente, que es la ley, o sea, lo establecido, ¿sí? La ley y el reino de Dios, o sea, pero en el sentido correcto. También Jesús enseña sobre el divorcio y segundas nupcias. El rico y Lázaro, o la parábola o enseñanza o ejemplo de el rico y el mendigo. El mendigo es Lázaro. Personajes que aparecen precisamente en este capítulo es Jesús, el hombre rico, un mayordomo, los deudores de este mayordomo, los fariseos que siempre están ahí al acecho, otro hombre llamado también rico y Lázaro, Abraham es mencionado y los 5 hermanos de este hombre rico. A manera de introducción, en este capítulo 13 encontramos temas importantes tratados por el Señor Jesucristo, compartiendo con nosotros, con cada uno de nosotros, el correcto criterio establecido por Dios en estos aspectos que se tocarán. Es muy importante saber qué es lo que Dios enseña, nos muestra acerca de cada una de las cosas que pueden acontecer en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas. Repito, es muy importante saber lo que Dios dice y no lo que dice un ser humano, ¿sí? Y allí es donde mucha gente, de una forma incorrecta, empieza a cuestionar lo que se enseña en la iglesia. Ahora, estoy refiriéndome yo a la iglesia bíblica. No me estoy refiriendo a otros lugares que se llaman iglesia, pero solamente basta conocer qué es lo que está enseñando, pero no es iglesia de Dios, obviamente. No es una asamblea, una reunión con otros fines, con otros propósitos, cada quien, ¿no? Pero yo me refiero siempre a la iglesia bíblica. Entonces, si lo que enseña la iglesia, que debe ser lo que dice la palabra de Dios, obviamente no es la opinión del ministro, del pastor, del predicador, pues tiene que tomarse con toda autoridad. Acuérdense que solamente el ministro, el pastor y el predicador le ponen sentido, esto es, dan ejemplos, uno y otro ejemplo, para que lo podamos comprender y podamos tener una perspectiva más amplia de lo que Dios enseña en su palabra. Así es de que no cometamos ese error de escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios, la predicación del mensaje de Dios, y luego decir, es que el pastor, el ministro, el predicador dicen, no hermanos, por favor. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que dice la Escritura, y precisamente es lo que vamos a compartir y estamos compartiendo siempre en este estudio bíblico de los evangelios, pues lo que dice la Escritura, nada más. Por eso es importante que tenga a la mano su libro de texto y vaya corroborando lo que le estamos de una u otra forma solamente explicando para que usted y yo lo comprendamos a profundidad. Desarrollo del primer
la primera parte de este capítulo 16, versículos del 1 al 13, que lleva titulada la parábola del mayordomo infiel, la parábola de un administrador al cual su amo se le encargó todo por confianza, pero entregó malas cuentas. Antes de iniciar la lectura de este primer pasaje bíblico, consideremos los siguientes principios. Bien importante, ¿no? Considerar los siguientes principios. Mire, o somos hijos de luz o somos parte de este mundo caído. Solamente hay dos caminos, no hay mitades, ¿ok? Insisto, estos son principios elementales que debemos de aplicar en toda la Escritura y hoy quiero recordarlos para que tengamos esa perspectiva cuando leamos también este pasaje bíblico. O somos hijos de luz, o sea, hijos de Dios, o somos parte de este mundo caído, fuera de la voluntad de Dios. Mire, también otro principio que debemos tener es que hay capacidad para hacer el bien de una manera correcta, como Dios lo ha establecido, y Dios le llama sabiduría, ser sagaces para lo bueno, o también se tiene capacidad en el mundo caído para usar el razonamiento, ¿sí? E idear cosas incorrectas, deshonestas. Para eso, pues, se aplica el término muy vivales, ¿no? Otro principio que hay que aprender es que todo lo que hagamos, hasta las buenas obras, como emanan de nosotros, son obras injustas, ¿sí? Que Dios la recibe de una manera correcta porque lo hacemos con buena motivación, pero todo lo que emane del ser humano, aunque sea redimido, son obras injustas. Y las ganancias injustas a las que se refiere esto que vamos a leer, pues eso es el dinero. El dinero, acuérdense que es el mal de todos los males, es el amor al dinero. Y eso pervierte todo. Ahora, bueno y justo, solo Dios, ¿sí? Solo Dios. Y usted y yo debemos servir a Dios y no a las riquezas o a las filosofías de este mundo que desvían de la voluntad de Dios. Así que no podemos también servir a dos amos, ¿sí? O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Bien, teniendo en consideración estos principios, leamos entonces Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos. Ahora, alguien comentó por ahí que el capítulo 15 era para los fariseos, pero que lo escucharan sus discípulos. ¿Okay? Ahora, aquí el capítulo 16 dice lo contrario. Esto es, se lo dice a sus discípulos para que lo escuchen los fariseos. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este mayordomo fue acusado ante él como disipador, esto es, despilfarrador, desperdiciador de los bienes que se le había puesto por el amo, pues en salvaguarda, ¿no? Entonces se fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces el amo le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Confío en ti, eras mi apoyo, te considero mi apoyo y me has traicionado. Nada más que principio tan elemental violentado, ¿no? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, o sea, de tu administración, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esto es, pues lo iba a despedir. Ahora bien, ¿qué aconteció? Entonces el mayordomo dijo para sí, esto es, pensó para sí mismo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar, pues me da vergüenza. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Esto es, alguien me dé trabajo. Bien. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, este mayordomo infiel dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, mira, toma tu cuenta, siéntate ahí pronto y escribe nada más 50. Esto es el 50% de la deuda, ¿no? En lugar de 150, ¿qué te parece? Y el otro, pues contento, ¿no? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Bien. Cuando
salió esto a la luz, en el versículo 8, viene ahí, pues ahora sí que como decir, la enseñanza, el principio que debemos resaltar. Escuche bien. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, acuérdense que estamos escuchando de viva voz, estamos leyendo lo que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, enseñó de viva voz. Pongamos atención. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esto es, en nuestro lenguaje actual, es hábil e inteligente ha sido para lo malo. Y entonces da la enseñanza de los discípulos. No, me imagino que voltea ahí. Escuchen bien, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora yo voy a resaltar precisamente esa frase, en el trato con sus semejantes. O sea, son muy sagaces en el trato con sus semejantes. Vuelvo a leer. Porque los hijos de este siglo, compréndase los hijos de la oscuridad, no de luz, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, está sugiriendo con esta enseñanza, nos dice, a veces son más listos los del mundo que los hijos de Dios en el trato con sus semejantes. Eso es lo que está enseñando. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, haciendo una analogía, hermanos, acuérdense que todo lo que Dios nos ha dado, pues es una buena administración que usted y yo debemos hacer para con nuestro amo celestial. Y un día nos va a pedir cuentas. También es importante rescatar eso. Ahora, dice lo siguiente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más va a ser injusto. Pues si en las riquezas injustas, o sea, en las cosas insignificantes o que no tienen importancia, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, pues ¿quién les va a confiar lo verdaderamente de valor? Bueno, y si en lo ajeno no fuiste fieles, pues ¿quién os dará lo que es vuestro? Y luego termina diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora, en esta frase que sigue precisamente nos enseña lo que nos quiere comentar el Señor Jesucristo con respecto a eso. O sea, no puedes servir a Dios y a las riquezas, pues. Son dos cosas totalmente, pues, diametralmente están en un lado y en otro lado, ¿no? Son dos polos, pues. Bueno, debemos saber que lo que está alabando y reconociendo el Señor Jesucristo en esta enseñanza, en esta parábola, es el trato con sus semejantes, ¿sí? Adicionalmente, debemos saber lo siguiente. Bueno, déjenme les explico antes de pasar al siguiente punto. Mire, lo que está alabando el Señor Jesucristo dice, mira, aquella persona, o sea, fue tan inteligente, fue tan sagaz, que ganó amigos con riquezas injustas, o sea, con trampas. Y ustedes no pueden ganar amigos, no pueden hacer las cosas correctamente que les encargó Dios, ahora, pero de la forma honesta, de la forma correcta, de la forma, o sea, cuando menos, como quien dice ahí, cuando menos aprendan eso de los malos. Bueno, está haciendo precisamente una enseñanza de que sí es mejor, o sea, obviamente es mejor vivir en Dios, eso es lo trascendental, lo correcto, lo que nos conviene. Sin embargo, lo que está diciendo acá es que muchas veces tienen más, por llamarlo así, tienen más pasión y entrega aquel que está haciendo cosas incorrectas que aquellos que hacemos las cosas correctas, ¿sí? O sea, si ellos tienen pasión para lo malo, ¿ustedes por qué no tienen pasión para lo bueno? Aprendan cuando menos eso, es lo que está diciendo, ¿ok? Entonces esa es la realidad, hermanos. Ahora, adicionalmente debemos saber lo siguiente, la buena administración de la vida
La buena administración de los bienes materiales y del dinero nos habla del señorío de Cristo. Esto es, nos habla de que estamos sujetos a Cristo. No despilfarramos, no malinvertimos, todo lo cuidamos porque son cosas que Dios nos ha dado. Así es de que pues debemos aprender esto, debemos usar los recursos que Dios nos ha dado con sabiduría porque son de Dios y no de nosotros. Y como aquel siervo infiel, mayordomo infiel, pues hizo sagazmente, nosotros para lo bueno, para lo malo, nosotros para lo bueno debemos hacer sagazmente. ¿Sí? Número 2. El dinero puede usarse para bien o para mal. ¿Para qué lo vamos a usar nosotros? Y debemos a los otros pues para bien. Otro punto, el dinero tiene mucho poder. Cuidado, el dinero tiene mucho poder. De ahí que debemos usarlo con cuidado, seriedad y mucha responsabilidad. Hay un principio en la palabra de Dios que el amor al dinero es el mal de todos los males. Ahora también, debemos usar de los medios materiales que tenemos o los recursos materiales que tenemos de manera que fomenten un buen testimonio, observen y fomenten la fe en Dios, o sea, nuestra sujeción a Dios y la obediencia a Dios. Eso es lo que debe de ser los bienes, ¿sí? Por ejemplo, alguna persona incrédula se te puede acercar. Oye, pues tienes esto, úsalo. Ay, pues lo puedes usar para esto, no una cosa incorrecta, ¿no? O sea, de manera deshonesta, ¿no? No, esto Dios me lo ha dado y lo tengo que administrar súper bien y no lo tengo que estar despilfarrando, sino usando ¿para qué? Pues para el bien de mi hogar, mi esposa, mis hijos, y de ahí en fuera, pues no se puede, ¿no? Versículos del 14 al 17. La ley y el reino de Dios. Dos analogías, por si a la primera, pues no comprendemos el mensaje. Versículos 14 y 17. Y aquí es donde vemos cómo está compartiendo con los discípulos, pero ahí estaban, como dicen por ahí, viendo los fariseos. Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes se protegen mutuamente sus maldades. Dios conoce vuestros corazones. A lo mejor van a engañar a los demás, pero a Dios no lo van a engañar, ni a mí, ¿no? Dice el Señor Jesucristo. Y luego les dice lo siguiente: porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por importante, por de mayor jerarquía, delante de Dios es abominación, es detestable y hasta idolatría. Ahora, ¿qué es lo que si nosotros ponemos atención en todo lo que estamos viendo? Fíjese, está resaltando mucho las cuestiones materiales, las cuestiones monetarias. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente esos fariseos que eran ávaros, pues tenían tergiversadas los principios, ¿no? Y aunque conocían de Dios, tenían tergiversados los principios y pues le daban mucha importancia a las cuestiones materiales y pensaban, escuchen lo que les decir, y pensaban, y muchos en nuestra actualidad lo siguen haciendo, fariseos, religiosos, que el tener abundancia era una bendición de Dios y que si la gente es pobre, están viviendo bajo maldición y no son hijos de Dios. O sea, eso era lo que tenían como opinión estas personas, estos fariseos religiosos, ¿no? Ávaros. Por eso se burlaban de él. Ay, pues ese administrador infiel, pues hizo pues, muy sabio, muy vivo, ¿verdad? Pero yo creo que no lo contrataban, ¿no? Si les tocaba que viniera a pedirles trabajo, pero ese es un ejemplo, ¿no? Esta historia era un ejemplo. Pero son realidades y principios que debemos rescatar. Ahora, debido a que los fariseos amaban el dinero, hicieron pues escarnio, se burlaron y señalaron las enseñanzas de Jesús. Mire, es malo tener pasión desordenada y avaricia por el dinero. Cuidado de burlarnos como hizo estos fariseos que estaban escuchando, cuidado de burlarnos de las advertencias de Jesús
en cuanto a la esclavitud que puede ocasionar el amor al dinero. La gente no sabe ni se da cuenta que vive esclava del dinero y lo buscan a toda costa, cueste lo que cueste. Mire, las normas de Dios ya están dadas y no se podrán cambiar. Ningún hombre de este mundo puede cambiar las cosas que Dios ha establecido, O sea, no importa una persona que este mundo la tenga encumbrada, o sea, una persona que haya ganado más premios Nobel, no va a poder cambiar las cosas que Dios ha establecido. Jamás. Dios va a aplicar las cosas para sus hijos y Dios va a aplicar las cosas para los ateos y al más ateo de todos los ateos, ¿sí? Esa es la realidad. Como le digo, por más eminencia que tenga una persona y el mundo le reconozca, está sujeta a lo establecido por Dios, eso no se puede cambiar. Y como le digo, si no comprendemos o la gente no comprende esta enseñanza de la ley y el reino de Dios, o sea, qué es lo que Dios estableció y que no va a cambiar nada, pues les pone otro ejemplo. Escuche bien, Lucas dice 16. La ley y los profetas eran hasta Juan, así les dice el Señor Jesucristo. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Sí? Y todos se esfuerzan por entrar en él, aunque unos se esfuerzan por alejarse más de él. Pero dice lo siguiente, pero más fácil, o sea, esto se va a cumplir, lo que estoy diciendo, se va a cumplir todo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Esto es, que se modifique, que se cambie o que no suceda lo que Dios estableció. Eso es lo que está mencionando. Una vez más, los fariseos estaban escuchando y se estaban burlando de él. Los fariseos aparentaban bondad para que los otros los admiraran, para que la gente los admirara. Pero Dios sabía lo que había en sus corazones. Escuche bien, como ya le comenté. Los fariseos consideraban que sus riquezas, o sea, porque eran prosperados económicamente, mostraban la aprobación de Dios. El Señor Dios, por eso les dice, lo más sublime para ustedes es lo más detestable o aborrecible para Dios. Ustedes le toman mucho énfasis y mucho amor al dinero, pues el amor al dinero es el mal de todos los males, y ahí se ven las consecuencias en ustedes. Bueno, el Señor pues detestó sus posesiones, ya que consideraban falsamente ser más bendecidos por Dios, pero el Señor Jesucristo siempre sacó a la luz su falta de espiritualidad y su desobediencia a Dios. Mire, tal vez la prosperidad económica o material gane el favor de la gente, y ahí está la gente, ¿no? Pero nunca, jamás sustituirá la devoción y en consecuencia en que pues nosotros deseemos hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? Y Dios nos va a permitirlo. ¿Por qué? Porque tenemos bienes materiales. Es como pensar, hermanos, que si yo tengo un carro más nuevo que la otra persona, en el tráfico, en las vías, tengo más derechos que los demás. O sea, a eso llega esto que está explicando el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, estoy trayendo una analogía actual. O sea, ¿qué carro tienes tú? No, pues yo tengo de esos Datsuncitos, ¿se acuerdan? Yo tengo un Datsun 1975. Uy, acabo de sacar uno de agencia. Yo tengo más derechos que tú en las vías públicas, en las vías de tránsito, porque yo tengo un carro más nuevo. Eso es algo totalmente fuera de una persona que está totalmente cuerda, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es lo que estaban pensando ellos. Yo tengo más derechos que tú porque tengo más dinero. Y se burlaban del Señor Jesucristo porque estaba enseñando lo contrario. Esto es, nunca olvidemos que ningún dinero puede comprar lo que Dios ha ofrecido gratuitamente. Y eso durante toda la historia se ha querido modificar, ¿no? Tú puedes comprar esto, puedes comprar salvación, puedes comprar aquello, y es lo más vil y despreciable para Dios aquel que con dinero piense que también a Dios le va a poder comprar. Cuidado con esas
vamos a decir, pues aberrantes ideas del corazón de un hombre caído, de una persona caída. Pasamos de este tema a otro tema aún más controversial. Si esto es un tema controversial y que rompe las, vamos a decir, las opiniones de mucha gente, porque son enseñanzas del Señor Jesucristo, acuérdense, insisto, no estoy dando mi opinión, no estoy dando lo que yo pienso, lo que yo me imagino, no es lo que dice la palabra de Dios. Usted lean ahí, nomás pídale a Dios revelación. Este es otro tema más controversial, versículo 18, solamente en el versículo 18 se menciona esto. Jesús enseña sobre el divorcio y las segundas nupcias. Cuidado, ¿qué opina Dios? En esta parte de Lucas capítulo 16, el Señor Jesucristo le dedica a este tema solo 24 palabras, ¿sí?, que están en el versículo 18. Pero en otras ocasiones ya había tomado el tema. Y parece, mire, en esto que está comentando ante los fariseos, bueno, sus discípulos, pero los fariseos estaban escuchando y se burlaban, esto que está comentando parece fuera del contexto del tema que está manejando, pero no, está tomando el mismo punto, porque aquellos religiosos, aquellos fariseos, aquellas personas que se sentían de otro nivel porque eran bendecidos económicamente, pues pensaban que también en la cuestión de las nupcias podían casarse cuando quieran. Por eso el Señor Jesucristo también tomó ese punto. No sé si usted ha dado cuenta, ¿no?, que la gente entre más dinero tenga, pues ya se casan ahora y se divorcian mañana y se casan ahora. Y los pobres también, para pensar que son como personas que tienen dinero, pues también lo hacen, ¿no? Y ahí viene el desorden, ¿no? Viene el desorden en este mundo, y las familias desintegradas y los niños pues ahí solitos, ¿no? Y crecen en las calles, crecen sin la figura paterna, sin la figura materna, y entonces por estadísticas están en riesgo, ¿no? En riesgo de que pues caigan en cosas incorrectas. Bueno, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice así, imagínense, y ustedes fariseos, ¿verdad?, que se sienten muy capaces y que ahorita están casados y al rato se divorcian y al cabo tienen dinero y ¿quién dice que no, verdad? Bueno, le dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y luego fíjese lo que sigue diciendo, y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Así es de que el desorden está incorrecto y tiene consecuencias delante de Dios. Ahora bien, para ahondar más en este tema, usted puede leer las citas bíblicas que le voy a decir, porque a lo mejor tiene dudas, tiene comentarios, tiene cierta situación ahí que quiere consultar, y usted lo puede ver en Mateo 5:31. Lo voy a repetir 2 veces para que las anote. Mateo 5:31, Mateo 19:7, 19:9, bueno, del 19:7 al 9, Mateo 22:24, y donde ahonda un poquito más en 1 Corintios 7, 10 y 16. 1 Corintios 7, capítulo 7, versículos del 10 al 16. Yo solo le voy a explicar de forma muy clara y práctica, a la luz de toda la palabra de Dios, qué es lo que opina Dios acerca del divorcio y segundas nupcias. Mire, la mayoría de los líderes religiosos de esa época, de la época en que Jesús estaba enseñando esto, permitían, otra vez, la mayoría de los religiosos, de los líderes religiosos, o sea, los sacerdotes, permitían que el hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo, y más si tenía dinero. Esa es la realidad. Hasta se vendían a la cuestión del poder, ¿no? Y lo que Jesús enseñó en cuanto al divorcio fue más allá de lo que Moisés enseñó. También en Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4, se toma en el Antiguo Testamento de lo que es el divorcio, ¿no? Ahora, las enseñanzas de Jesús, de la Biblia, pues estremecieron a sus oyentes. Ya le dije, Mateo 9, versículo 19, versículo 10.
igual que en la actualidad lo hace a los lectores de la Biblia o a cuando se predica de lo que opina Dios acerca del matrimonio. Mucha gente, no, eso ya no está de moda, eso ya no aplica en estos tiempos. Bueno, acuérdense que las reglas están dadas y es más fácil que el cielo y la tierra pasen que una tilde se deje de cumplir. O sea, cuando, fíjese, una tilde significa a un signo cualquiera que está puesto en la escritura. Ahora, Jesús lo que enseña y que está basado en el Antiguo Testamento, Jesús dice en términos inequívocos que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Sí, el matrimonio es un compromiso para toda la vida delante de Dios, ¿sí? Quizás, escuche bien lo que le dice, quizás sea legal el divorcio en la cuestión de como contrato, ¿no? Ante la autoridad civil. Pero ante Dios es adulterio. Porque una persona que se divorcia, pues se va a querer casar después. Es lo que mucha gente dice, o sea, y esa es una realidad. No, ya no, jamás me voy a casar. Ya a los 15, 20 días ya andan con otra persona, pues. Y si no se casan, pues de todos están fornicando. Entonces es la realidad, ¿no? Ese es el mundo. Entonces, no hay de otra. No hay de otra. El matrimonio es para toda la vida. Dice la palabra de Dios que el que se divorcie, que repudia a su mujer o repudia al varón, está adulterando. Y el que se casa con el divorciado o divorciada está adulterando delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese, no lo que digo yo. Pero usted me va a decir, pero es que yo me acerqué a un líder religioso de este tiempo y me dijo, y yo le expuse, oiga pastor, oiga ministro, oiga cualquiera persona, ¿no? Que tenga una autoridad espiritual. Fíjese que estoy pensando en el divorcio. Entonces, si este pseudo líder espiritual de Dios, mayordomo infiel, le dice, ay, haz lo que te dicte tu corazón. Así luego con ese tono, ¿no? Como para darle un poquito más de espiritualidad. Ay, haz lo que dicte tu corazón. Si un líder espiritual dice eso, es que ya lleva varios divorcios. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque no tiene autoridad para decir que el matrimonio es para toda la vida. Esa es la realidad. O sea, no, como dijo la chimoltrufia, bueno, no lo voy a repetir. Entonces, esa es la realidad, hermanos. El matrimonio es para toda la vida. La disolución de un matrimonio en casos extremos, es justificable delante de Dios, ¿sí? Pero son casos extremos, no los voy a mencionar, pero si usted tiene duda, pues póngase en contacto con nosotros. Cada caso en cuestión de seriedad de este punto es diferente, ¿sí? Y póngase en contacto con nosotros si usted tiene dudas y quiere orientación para darle completamente, por cada caso es diferente. Sería una irresponsabilidad dar un consejo de aplicación general, porque el caso de su tío, de su primo, de lo que sea, es diferente. Hay que dar una consejería pastoral, matrimonial, de acuerdo al caso, ¿sí? Pero algo que enfatiza lo importante que es para Dios el matrimonio y que no, las personas no deben de decidirlo, divorciarse o disolverlo por cualquier cosa, es cuando dice, hey, pero si te divorcias, quédate sin casar, pero no andes fornicando, porque está peor, quédate sin casar. Entonces, cuando dice quédese sin casar, es porque está dando, o sea, no es para que te vuelvas a casar, así te vas a quedar. Así es de que no decidas nada más porque, es que es como si cambiaras de trabajo, ¿no? Hay personas que no pueden estar en un trabajo porque, es que aquello, pues no, o sea, simplemente no saben convivir. O sea, en todos los trabajos que usted tenga, en cualquier área, inclusive en la profesión, siempre va a haber situaciones difíciles que solucionar, siempre. Y en el matrimonio, no es la excepción. O sea, no es la excepción, siempre hay cosas que ver, siempre hay cosas que solucionar, siempre hay cosas que, pues, platicar. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Si usted tiene dudas, póngase en contacto con nosotros.
El último pasaje bíblico que leemos en este capítulo de Lucas 16 es precisamente el hombre rico y Lázaro, y una enseñanza muy trascendental también que el Señor Jesucristo pone para que caigamos en cuenta de lo que se trata vivir en la fe o vivir fuera de la fe. Vivir en la fe se respeta a Dios, se tiene temor de Dios. Vivir fuera de la fe se hace lo que bien le parece con todas sus consecuencias, en este mundo y también después, ¿no? Lucas 16:19. Dice, había un hombre rico, otra vez, ¿sí? Están escuchando ahí fariseos que piensan que el dinero lo es todo. Bueno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, lo mejor. Y hacía cada día banquete con esplendidez. En palabras del siglo XXI, de este siglo había un joven rico que tenía una empresa y vestía de trajes de seda, de diseñador, bien alineaditos, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces había un joven rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Echaba la casa por la ventana. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Mendigo. Un mendigo llamado Lázaro. No es Lázaro el que resucitó el Señor Jesucristo, es otro Lázaro, ¿ok? También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto está mostrando un ejemplo de cuál era la condición de esa persona, de Lázaro. Aconteció pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. ¿Y fue al seno de Abraham? No. Bien. Si están escuchando ustedes que confían en sus riquezas y que piensan que porque han sido prosperados económicamente tienen la bendición de Dios, ¿qué pasó con el rico ¿no? Bueno. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, el rico, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. O sea, lo que está diciendo, envíame a Lázaro porque él me hace los mandados, no le ayudé, lo dejé que prácticamente se muriera, no le ayudé, yo tenía mucho, pero a cada quien lo que le tocó vivir, ¿verdad? Pero dile que venga y me traiga poquita agua. O sea, aún en tormentos, pues no había comprendido de qué se trataba, ¿no? Quería seguir mandando y haciendo que su dinero ahora sí que tuviera poder, ¿no? Se viera el poder de su dinero. Bueno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, acuérdense que esto es una historia, ¿no? Es una historia del Señor Jesús solamente para enseñar algo. Pero Abraham le dijo, hijo. Este hijo no quiere decir que era de su descendencia. Bueno, era de su descendencia, pero vamos a decir, él se había apartado de la descendencia de Abraham, porque así se llama, ¿no? Se llama descendencia de Abraham, pero él repudiando la descendencia de Abraham, o la herencia en Abraham. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, ¿sí? Fuiste un mayordomo infiel. ¿Se fija cómo tiene relación todo? Bueno, fuiste un mayordomo infiel, recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro pues también recibió muchos males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, pues no pueden, ¿sí? No pueden ni pasar de allá para acá. Entonces, este rico, una vez más, haciendo alarde de su poderío con el cual vivía en el mundo, bueno, entonces, ¿sí? Entonces le dijo,
te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque también andan en mis mismos rollos, ¿sí? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, mira, a Moisés, a los profetas, ¿sí? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, aquí estoy también yo hablándoles, y posteriormente van a estar escuchando enseñanzas vía internet, ¿sí? A ellos óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, como yo te ordeno, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, ni al que te está predicando ahorita, pues tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es la realidad. Y no vaya a ser que luego adoren a los muertos también, y que pongan una estatua de los muertos, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, volviendo con los fariseos otra vez, porque esto se trata de que los fariseos ahí estaban burlándose, y el Señor Jesucristo tomando todos los puntos acerca del poder que les da el dinero. Volviendo con los fariseos, pues, que seguían escuchando, consideraban la prosperidad como una prueba de su rectitud. Jesús les aclaró, pues, con esta historia del rico y el Lázaro, que no es así como ellos pensaban, ya que Dios premió a un mendigo enfermo y castigó a un hombre rico. Ahora bien, le explico. El rico no fue al infierno por sus riquezas, sino por su egoísmo y falta de fe en su Creador. El fruto, pues, que daba no era de un hijo de Dios, así de sencillito. Mire, ¿por qué? Pruebas así muy que podemos rescatar rápidamente. No atendió a Lázaro, no lo alimentó, no le permitió entrar a su casa, ni cuidó de su salud. Ahí está, hasta que murió. A pesar de sus muchas bendiciones, ¿sí?, fue un hombre de duro corazón. Acuérdese, la cantidad de dinero que tengamos no es lo más importante, sino la forma en que lo usamos. Porque con él vamos a glorificar a Dios o vamos a darle rienda suelta a nuestras pasiones. Los ricos pueden ser generosos o ávaros. Pueden ser creyentes o incrédulos. Pueden ser ateos o fariseos. Pero lo mismo también puede suceder con los pobres, aunque generalmente es más, porque lo dijo el Señor Jesucristo. No que lo digo yo, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, acuérdense que lo que enseñamos es lo que dice el Señor Jesucristo. Sin embargo, como le digo, generalmente, ¿no? Pero personalmente conozco familias prósperas con un corazón humilde y conozco también familias pobres con un corazón soberbio y altivo. Entonces, acuérdense, la humildad no tiene que ver con cuestiones materiales, son cuestiones del corazón. Y mucha gente dice, ay, mire, qué humilde es esa persona, por la condición económica. No, la humildad no tiene nada que ver con cuestiones económicas, es algo que debemos utilizar el término correctamente, ¿no? La humildad es del corazón, no son por cuestiones materiales. Entonces, por último, para terminar, el rico pensó que sus 5 hermanos sin duda creerían a un mensajero que resucitara. Pero Jesús le dijo, si no creyeron a Moisés y a los profetas, los que siempre hablaban de la importancia de cuidar a los pobres, ni siquiera una resurrección los convencería. Ahora, notemos la ironía en la declaración de Jesús en su camino a Jerusalén hacia la muerte, ¿no? Estaba totalmente seguro de que si resucitaba, gran parte de los líderes religiosos pues no lo aceptarían tampoco. Estaban aferrados, pues, los líderes religiosos a su manera de pensar, a hacer las cosas a su modo, también en cuestión de religión, desechando las escrituras y al mismo Hijo de Dios. Así es de que, pues, aquellos que están aferrados a la mentira, cautivos a la mentira, esclavos a la mentira, pues es difícil que la verdad venga y los rescate. Pero sí se puede, sí se puede.
Si observamos el tema de este capítulo 16 que acabo de compartir con ustedes, Jesucristo toma el punto de la manipulación que puede lograr el dinero, de la manipulación que pueden lograr los bienes, las riquezas o una posición social, ¿sí? Y como se menciona en este pasaje bíblico, precisamente, pues es la primera razón de los gobiernos injustos que se han tenido por todos los tiempos. ¿Cuál es la razón de los conflictos que se viven en todos los tiempos? O sea, de fondo, ¿y qué es lo que está el Señor Jesucristo aquí, pues, hablando? Por ejemplo, la delincuencia en las colonias, las ciudades, los estados, la convivencia o el decaimiento en la convivencia entre los países, se ve lastimada por los intereses de poder y materialistas. Todo es por dinero, todo es la realidad. El Señor Jesucristo lo enfatiza en este capítulo de Lucas que hoy leímos con detenimiento, hermanos. Todo el problema que usted pueda ver alrededor de su casa, alrededor de su colonia, alrededor de su estado, de su ciudad, de su país, en el mundo, los conflictos bélicos son por dinero, por poder. El amor, está comprobado, pues, el mal de todos los males es el amor al dinero. Iglesia, hermanos, que Dios les bendiga grandemente en el área espiritual, ya que ser bendecidos en el área espiritual y vivir en obediencia a Dios, precisamente estaremos preparados para que si Dios le bendice también el área material, seamos y permanezcamos siempre como buenos mayordomos, principalmente manejando de una forma correcta nuestra vida. Dios nos pedirá cuentas. Amén. Dios le bendiga.